de Dios. Bueno, vamos a seguir con la otra materia. ¿Cómo se llama? Hermanos, ¿cómo se llama la otra materia? Deben de aprendérsela. Amartiología. En el pecado, ¿no? Sí, en la doctrina del pecado. ¿Dónde estamos? Amartiología, estamos en la página 8 recién. No, ya fuimos creo que a la 9, ¿no? Ya avanzamos a la 9. De esa parte de ahí, también le mandé a hacer un resumen del origen del pecado del universo, la página 9. Sí, ya me entregaron. El resumen era de la página 9, donde dice el origen del pecado en el universo. ¿Ya? Lo que hicieron el resumen, ¿qué decía ahí? A ver, mis hermanos. Es que así me hacen a mí mis maestros. Nos recogen primero los deberes y ahí después nos preguntan. ¿Y sabe qué me dice el pastor? El pastor me dice, pero si usted lo hizo, déme lo que usted hizo, acuérdese un poquito de lo que anotó. Hay que hacer esta copia entonces. Ya se me llevó la hoja. No, yo siempre estoy preparada. Una cosita, que sea algo pequeñito. Siempre, hermano, debemos aprender esta parte. Todo lo que hagamos debemos aprender un poquito de algo. Que estoy hablando del origen del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuándo estuvo el pecado? El primer pecado se originó allá en el cielo. Amén. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios y... ¿Sí? Amén, amén, hermana, porque hay mucho pueblo de Dios confundido y diciendo que el primer pecado fue aquí en la tierra y que fue Adán y Eva. Y así no es. Según la Biblia, asentamientos bíblicos dice que el primer pecado se originó en el cielo. Amén. Delante de la presencia de Dios por el pecado de la envidia. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, según este resumen o este estudio, dice Ezequiel 28:12. Alguien ayúdenme. Ezequiel 28, verso 12 al 17. ¿Qué estará diciendo ahí? ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Parece azúcar. 28 dice. Sí, Ezequiel 28, el verso del 12 al 17. Dele lectura, hermano. Ya dice, hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisólito, es que no veo, Berilo, berilo Onice. y Déjalo aquí que iba a Amén. Aquí estamos. De zafiro, sí, ahí está en el libro también. Carbunclo, Esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas perfecto de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció en tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes
te pondré para que mires en ti. Sí, amén. ¿A quién se está refiriendo entonces? Sí, creo. Ajá. Se está refiriendo al que provocó o inició el pecado en los cielos. Y lo está describiendo tal y como era. Las piedras más preciosas le atribuyen, ¿verdad? A su vestidura, resplandeciente, esmeralda, zafiro, piedras que en la actualidad quizás ya no las vemos. A mí no me han regalado un anillo de diamante, nadie. Pero bueno, en esa época, esas piedras o en la hermosura que Dios creó en ese ser, ¿verdad? Como entonces le puso lo mejor. Dice, a ti querubín, protector de poder grande. Pero ¿qué pasó? Se halló en él Orgullo. maldad, orgullo, vanagloria. Su hermosura era tan grande que él se sintió que era mejor que Dios, entonces, por su esplendor, su hermosura. Y se cometió el primer pecado, entonces. Amén. Dice aquí más abajito, bueno, vámonos a saltar a la página 10. Página 10. Dice, 5 veces Lucero se revela, o Lucifer, o Lucero, o Luzbel, que es lo mismo, se revela contra la voluntad de Dios. De aquí que podemos ver que el primer pecado fue rebelión en contra de Dios e independencia total de Él. Subiré al cielo. Hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo estelar o astronómico, y el más alto o tercer cielo donde habita Dios y los santos. Siempre sabemos y decimos y escuchamos y lo leemos a través de la palabra que el Señor está en el tercer cielo, ¿verdad? El cielo que es normalmente el que habita en las tinieblas y huestes de maldad, porque de ahí no pueden subir, y la misma presencia de Dios que sería el tercer cielo. Amén. Pero dice que su deseo era subir al cielo, dice. No puede llegar al tercer cielo. Ese ser, que el Señor lo reprende en esta hora, aunque se arrepienta, no tiene ya el perdón. Todo ser humano, por muy malo que sea, o mucha maldad que haya hecho, o por mucha envidia, o por mucho egocentrismo que tenga el ser humano, si se arrepiente, Dios le perdona y también se gozará en la nueva Jerusalén. Pero a este ser, aunque se arrepienta, ya no tiene el perdón. Ya él no puede volver a conocer lo que ya conoció un día. Amén. Para nosotros es nuevo, ¿no? Y por fe nosotros creemos que todo lo que se dice, que escrito está, existe, ¿no? Por eso que él, digo yo, es la braveza con el ser humano. Pues no puede destruirlo a Dios, no puede. Entonces voy con su creación. Me voy contra su creación. Eso es lo que él más quiere. Incluso, hermanos, que esta materia trata de eso, del pecado, cuando el ser humano cae, porque sí tenemos nosotros resbalones, subidas y bajadas en el camino, no es que siempre venimos a ser cristianos y ya estamos acá arriba, ¿sí o no? Que vamos escalando peldaños día a día, ¿verdad? Y a veces también, muchas veces, hemos tenido caídas, resbalones, claro que sí, pero ahí en medio de eso, de esa prueba, de esa dificultad, de esa caída, Dios siempre levanta y lo levanta con más fuerza. Pero él se equivoca, él cree que a lo que nos tumba estamos en el suelo, ¿qué hace primero? Primero va ante la presencia de Dios y le dice, ese es tú, mira, ese no es el que te servía, esa no es la que estaba siempre lavando, mira lo que hizo, mira. O sea, como que a demostrarle así a Dios, a enseñarle, ve, a mí me obedeció, mira, le puede más eso, el orgullo, la envidia, el pecado. Y eso es lo que él está, como dice el hermano, no puede, ya él sabe que no puede irse en contra de Dios. Entonces no viene al ataque de la creación de Dios. Sí, ¿por qué no hay perdón para Satanás y sí para el hombre? Porque ella estuvo en la presencia de Dios. Y ella conoce todas las maravillas y toda la majestad, lo glorioso. Dice el libro de Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Dice que las calles son de oro, el mar de cristal. Toda esta parte él ya conoció, él conoció todos los movimientos. Él era el encargado de llevar la adoración a Dios y perdió todo eso. Como cometió el primer pecado, ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. O sea, ella tuvo a Jesús ahí. Claro. Tuvo a Jesús y lo rechazó, lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos a Jesús y depende de nosotros rechazar. Lo mismo que le pasa al ser humano, hermano. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha predicado en todos los sectores?
Y hay gente que todavía, hay gente que muere sin Cristo. O sea, lo malo no es morir, lo malo es morir sin Cristo. Eso es lo malo, lo grave, lo difícil, lo duro, que sea morir, pero sin Cristo. Entonces así mismo pasa ahora, que a todo el mundo se le predica acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y si ya no vienen, ya no es culpa de nosotros, ¿verdad? Ya Dios sabrá en su tiempo si la misericordia de Dios está ahí. Porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Puede ser que esa persona le pase lo mismo que pasó con el ladrón que estaba con Jesús. Ajá. Miren cuánto gozo, cuánta felicidad da eso, leer esa parte, ¿no? Este hombre no tuvo que ayunar, vigilar, orar, no hizo nada, nunca alabó a Dios, nunca predicó nada, no sufrió el camino como nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, cada día, y él en segundos nomás fue eso. Solo con creer y ya Dios le prometió que en el paraíso estará conmigo. Y así es. Amén. Listo. Vamos por aquí. Dice entonces, me había quedado que hay 3 cielos. Ya. Listo, gloria a Dios. Y el más alto o tercero donde habita Dios y los santos. Ahí están las citas bíblicas, las pueden ver en casa. 2 Corintios 12, 1, 4, donde Pablo habla de haber sido arrebatado al tercer cielo. Esa es la lectura de ahí. La esfera de los ángeles está en el segundo cielo. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré en mi trono. Ese es el mensaje del enemigo, o su pensamiento. Las estrellas de Dios se refieren a las huestes angelicales cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Ahí está la cita bíblica en Job 38. Ahí también creo que dice Judas 13. Judas, que tiene solo un capítulo. Ver también Apocalipsis 12, el 3 al 4, 22, 16. Yo les recomiendo que estas citas las puedan leer en casa. Amén. Para ir avanzando. Estamos bien. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estas palabras han sido tomadas para expresar el deseo de un reino terrenal también. En el simbolismo bíblico, una montaña significa un reino. ¿Ya? Porque recordemos que, como decía el hermano, él no puede con Dios, lo que hace es irse en contra de la creación. Y quiere imitar, él es un imitador. Dios es el único que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede estar aquí y también está al otro lado del mundo, ¿verdad? Al otro lado del continente también a la vez. Pero el enemigo no puede hacer eso. De hecho, nosotros conocemos que se está preparando ya este camino para cuando Él venga. Por eso es que la tecnología en pandemia, avanzamos nosotros, en esos 2 años de pandemia, avanzamos 10 años en tecnología y ciencia. Porque no hay nadie que hoy por hoy pueda manejar un celular, aunque sea para enviar un WhatsApp. Antes de eso no había personas adultas o adultas mayores que sepan manejar un mensaje de WhatsApp o una tecnología. Hoy por hoy ya nosotros creo que se nos es una necesidad, más que un lujo tener un celular, que ya llamo a la casa, que cómo están los niños, que con tantas cosas que vivimos, ¿no? Hoy en día vivimos nosotros tensos, pero con la plena confianza de que estamos bajo la voluntad y la mano poderosa de Dios nosotros. Amén. Casualmente yo delante conversaba con mis hermanas, que aquí cerquita en la Isla León ya hay un panfleto, porque ahí estudia uno de mis hijos. Entonces la gente vive tensa. Yo en mi trabajo en Durán, imagínense que estoy de polo a polo, yo en Durán, a las 8 de la mañana me llegaban los mensajes que aquí había amenazas de vacunadores y cosas así. Pero yo me puse a orar confiando en Dios. Gracias a Dios mi hermana está aquí cerca, ella lo cual a los niños. Y, bueno, ahí había un problema, pero confiamos en que Dios siempre nos protege, donde sea que estemos, no poder entrar en confusión rápida y desesperación, no, ¿verdad? Amén. Dice, seré semejante al Altísimo. Otro de los deseos del enemigo. Quiere ser semejante al Altísimo, dice. Este es el clímax de los otros 4 deseos. Todas estas declaraciones expresan independencia de Dios y oposición a Él. Una voluntaria ambición contra Dios. Si nos preguntamos cómo fue posible que el pecado hubiera entrado en un ambiente perfecto, la respuesta parece ser, en cuanto a Lucero y a los ángeles que cayeron con él,
que su caída se debió a su revuelta deliberada y determinada en contra de Dios. De la misma manera que hace con nosotros hoy por hoy, el enemigo, viéndose ya, Hermana, amén, si es para mí, yo le conozco. viéndose ya entonces, ¿verdad? El enemigo en una situación así, no se quiso venir él solo, comenzó a armar su propio grupo, su propio ejército. Fue mi clase Póngale todavía. cero, hermana, cero. De Póngale la cero. masa que diga. Amén. Entonces comenzó, dice, a armar su propio grupo y no se quiso venir solo. Lo mismo que pasa, él sabe que el infierno o ese lugar de tormento fue creado para él, porque él conoce la palabra de Dios. Por eso es que nos ataca con la palabra misma. Nos hace hacer lo contrario de lo que dice el mandamiento de Dios. Entonces este ser lo que hace es, así como hizo ya en el tiempo atrás, que convenció a un grupo de ángeles irse en contra de Dios, se los trajo. Ahora, ¿qué hace? Que el pecado se manifieste en nosotros, que el pecado se manifieste en el ser humano, ¿sí? Que el pecado esté siempre presente. Por eso es que el pecado no se ha ido ni se va, ¿verdad? Porque ahí en medio nosotros tenemos que pedirle fortaleza al Señor, porque ese es el trabajo de Él. Tratar de que todos pequemos, todo ser humano peque, sí, para que se vaya junto con Él. No quiere irse solo a ese lugar de tormento. Quiere irse llevando a uno de la creación, a los hijos de Dios. Pero nosotros no podemos permitirle. Dice ahí, ya para ir finalizando, el origen del pecado en la raza humana o en todos los seres humanos. ¿Ya? Recuerden que este libro dice raza humana, pero que no podemos decir raza humana, sino los seres humanos. Raza solo para los animales. Amén. Dice, el tercer capítulo de Génesis describe cómo entró el pecado por primera vez en los humanos, ¿no? Una comprensión completa de las enseñanzas de este capítulo es esencial a nuestro entendimiento para comprender lo que sigue en las Escrituras. La historia de la caída del hombre, ahí ya viene ya el otro pecado, ya no fue el primero, la caída del hombre en el huerto del Edén, como es dada aquí, es una absoluta contradicción a la teoría de la evolución que intenta enseñar que el hombre comenzó en el primer escalón de la escalera moral y ahora está lentamente ascendiendo. Por el contrario, este capítulo declara que el hombre comenzó en el escalón más alto a la imagen de Dios y procedió a caer hacia abajo. Amén. Porque recordemos que cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, todo le era permitido. De hecho, hasta Dios le dio a él la autorización que él le ponga nombre a los animales, que él puede comer de todo lo que había ahí. Ese reino era para él. Y la sabiduría que le dio, porque a cada animal cómo le puso los nombres. Amén. ¿Y cómo sabemos nosotros? Imagínense, yo me pongo a pensar o analicemos un poquito esta parte, si hay animales, peces en el mar. También estuvo en el mar. Ya Adán lo tenía todo, o sea, él sabía todo. Yo no sé nadar. Adán ya era un experto nadando. Hizo todo. ¿Cómo pudieron los animales estar allí en un mismo sitio? El león y el cabrito, que hoy por hoy no se pueden estar juntos, ¿verdad? Se atacan, o el león siempre más feroz. O los animales feroces con los animales que son más pasivos, ¿verdad? Adán era un bandido. Amén. Y eso porque Dios así lo permitió. Entonces él sí estaba, como dice aquí, arriba. Y su caída fue. No como otros estudiadores o teólogos dicen que de pronto no, el hombre siempre estuvo abajo y después va subiendo. O sea, nunca cayó. No, sí hubo una caída, sí hubo un pecado. Si estamos hablando del pecado, sí hubo un pecado. Y por eso la Biblia lo dice. Hubo el pecado, correcto, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero la maldad, que es antes del pecado. O sea, el pecado es la evidencia de que hay El maldad. pensamiento mal. Sí, aquí está la maldad, pero la maldad es la maldad y no podemos decir que es pecado hasta que no se acciona No la se haga voluntad. efecto. No se haga Sabemos el efecto. pecado, pero la maldad ¿existía o no existía? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Existía? ¿Quién creó la maldad? ¿Dios creó la maldad o no la creó? Si Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno. ¿Cómo podemos decir nosotros que existió la maldad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos siempre. Bueno, yo pienso que a través de la Biblia, según la palabra de Dios,
La maldad proviene de la envidia. De la envidia. Ahora la envidia ya es pecado. Exacto, es que por eso primero es el pecado. ¿Cómo se originó el primer pecado en el cielo? Con la envidia de Lucifer. Y de ahí se crea la maldad, porque si yo no siento envidia, mire, uno de los mandamientos importantísimos dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo que dice, amarás a tu prójimo. Muy bien, como a ti mismo. Con esos dos mandamientos que el Señor nos dio, que lo redujo de esos 10 mandamientos a 2 importantísimos, se cumplen todos los 8. El resto que falta. Porque si yo amo a mi hermano, yo no le robo a mi hermano, yo no le pego a mi hermano, yo no le miento a mi hermano. Lo mato. Sí, yo no lo mato, ¿verdad? Pero en Caín, ¿qué pasó? Caín sintió celos, envidia. ¿Y si uno que accionó el pecado, matando a su hermano Abel? ¿Verdad? Allí entonces, ¿de dónde produce esto? El pecado fue después, como dice el hermano, pero ya se encontró maldad. ¿Y saben por qué se crea la maldad? Cuando nosotros entonces en nuestro corazón creamos aquello. Porque si mi hermano me ofende o me dice algo, yo tengo que orar al Señor, pedir misericordia por mi hermano y por mí. No dejarlo, permitir que mi corazón se llene de ese rencor. Mi hermano me ofendió, mi hermano me dijo esto, yo también le voy a hacer lo mismo entonces. O yo la voy a dejar de hablar. O muchas veces, no, yo sí, nos perdonamos, pero de lejos. Pero no me olvido. Sí, pero lo tengo presente. Y entonces ahí se produce la maldad, amados hermanos. Allí es cuando se produce. No es que Dios nos tiene que librar de eso, o Dios ha dejado o no la maldad. Es que se produce cuando hay envidia, cuando hay raíces de amargura en el corazón, que el ser humano se toma o se posesiona. Porque nosotros como hijos de Dios debemos decir que no nos ofenda lo que nos dice, va a depender de nosotros. Todos me pueden tratar mal, pero de mí depende si yo acepto. De mí depende. Por ejemplo, mi hermano, me puede decir alguna palabra ofensiva. De mí va a depender si yo me dejo atacar, mi hermana me dijo eso. Si es que la acepto, no. De mí va a depender si la acepto, si la tomo o la rechazo y sigo con mi hermana. Mi hermana se equivocó quizás ese día y sigo. Porque así debemos de ser, porque ya nosotros somos nueva criatura en Cristo. Que el pecado, que aunque esté en medio de nosotros, no sea parte de nosotros. Que nosotros no tomemos ese pecado. Amén. Vamos a quedar hasta ahí. De esta materia sí les voy a mandar tareita. Poquito. Hermana, tenemos una exposición, por favor. ¿Tienen una exposición? Pero conmigo no, pues. Está bien. Van a ir a la página 11. Ya no es mucho, Página 11. No, página 12, perdón. 12, porque la 11 no tiene. De ella no podemos ir, ¿verdad? Sí, la página 12 dice el proceso de tentación. Esa parte nomás yo quiero que saquen un resumen a cada cosita. ¿Hasta Sí. qué? ¿Hasta qué? Solo esta página. Hasta la 4. Sí, solo hasta la 4. Ya. 4 pasos, el proceso de tentación, solo un resumen. Recuerde que no tiene que copiar el versículo bíblico porque ahí está, no. Es el resumen de lo que entendió de esta partecita, ¿ya? De esta sí resumen. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Hermana, no se ve. ¿Mandé? Amén. Ya voy. Vamos a orar.